Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, les da la más cordial bienvenida al evento de clausura del seminario Visiones sobre la mediación tecnológica en educación desde la complejidad, que se llevará a cabo aquí en el auditorio Dr. Pablo González Casanova de la CUAED en Ciudad Universitaria. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan también vía streaming. Gracias por acompañarnos a la distancia. Les damos la más cordial bienvenida a este evento que tendrá varias secciones, como son la mesa redonda Miradas hacia el futuro en la educación mediadas por tecnología, con la que vamos a comenzar, la cual se realiza en coordinación con la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de GETIC y el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, CECADET. En esta tarde nos honran con su presencia en el Presidium la secretaria académica de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, doctora Alma Herrera Márquez. La vicepresidenta para la región iberoamericana de la World Future Society, de la Association of Professional Futurists, de la World Futures Studies Federation, la doctora Guillermina Baena Paz. El presidente del Comité Consultivo de Prospectiva Gubernamental del Instituto de Administración Pública del Estado de México, el doctor Sergio Montero Olivares. Y como moderador, el doctor Víctor Germán Sánchez Arias, coordinador del Seminario Visiones y académico de la CUAED, a quien cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias y mucho gusto de estar aquí con nuestros invitados, porque no es la primera vez que nos encontramos. Y en esta ocasión pues estamos cerrando este año con un seminario, con una experiencia que empezamos hace 5 años, que fue el resultado de un grupo de académicos que nos preguntábamos sobre qué está pasando con la educación a distancia, que es el tema de nuestra coordinación, de lo que nos dedicamos. Entonces nos empezamos a preguntar qué es lo que no iba bien, porque aparentemente siempre había algo que no iba mal. Y de ahí nace este seminario de visiones sobre la mediación tecnológica en la educación, donde al estarnos preguntando, pues primeramente podríamos decir, bueno, es una cuestión educativa, es una cuestión tecnológica, a lo mejor lo que está mal es lo tecnológico, a lo mejor lo que está mal es la educación, pero realmente pronto nos dimos cuenta que era un problema mucho más amplio, mucho más complejo, que tenía muchas aristas, que no era una cuestión puramente educativa, que es lo fundamental, desde luego, ni tecnológica, sino que también había otras aristas, como desde la filosófica, la epistemológica, la social, la económica, etcétera, y se nos hizo muy grande el problema para poder contestar qué es lo que estaba pasando con la educación, digamos aquí desde la UNAM, pero en general la pregunta se hacía desde la educación en general y con la mediación tecnológica. Eso tiene hace 5 años que nació esta preocupación que nace de la práctica de la gente que hace la educación y rápidamente, gracias también al doctor Francisco Cervantes, nuestro coordinador, con su visión que tiene, no solamente dijo, veamos, hay que darle otra dimensión, invitemos a otras instituciones y se pensaba crear un corredor, ¿no?, de los que trabajamos en educación a distancia, que es la de GETIC, y también del CECADET, que teníamos las mismas preocupaciones, de alguna manera. Y después ya incluso se extendió. Entonces tenemos aquí pues a 2 grandes invitados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y hemos invitado a otros expertos a que nos ayuden a comprender. Y la primera instancia es comprender este fenómeno, o sea, en toda su complejidad, pero no solamente nos queremos quedar ahí, o sea, es transformar, o sea, hacer algo con lo que hemos estado viendo, como se llama el seminario Visiones, es ver lo que está pasando. Pues acá tenemos, de hecho siempre ha sido, y eso fue uno de los principios con los que comenzamos ese seminario, que tiene que ser una visión interdisciplinaria, tiene que abordarse desde las diferentes disciplinas para poderlo entender. Una sola no puede explicar todo lo que está sucediendo.
Y aquí mismo tenemos también pues, de diversas disciplinas, por ejemplo, el maestro Sergio, que es de administración, es una visión tan importante. Por eso esa visión que tiene macro cuando nos ha hablado, se refleja, ¿no? O sea, esa visión tan importante. O la maestra Guillermina, que también es de comunicación y de perspectiva. Y en ellas lo que yo siento es cuando nos platica, tiene una visión humanista y una visión también de lo afectivo, de la importancia de las emociones, que también son muy importantes para la educación. Y finalmente pues la doctora Alma, que es primero psicóloga, que es pedagoga, también con una visión humanista y social y tecnológica dentro de lo social. Los tres tienen en común precisamente que están preocupados por el futuro, por la perspectiva, y con ellos hemos estado trabajando en ese sentido. Entonces, esta vez lo que queremos hacer, y es un ejercicio que esperemos que nos salga lo mejor posible, aunque es poco el tiempo, que es la metodología que hemos empleado en nuestro propio seminario. Lo que hacemos es que invitábamos a alguien que nos provocara algo sobre su visión, de tal manera, una problemática, una pregunta, que finalmente después nos llevamos a unas mesas y generaban nuevas preguntas y nuevas como propuestas de solución, y eso iba concretando, digamos, esa construcción, porque pensamos que esto debe ser una construcción social, partiendo de elementos aparentemente no muy claros o precisos, pero creo que en esa construcción también tiene que ver mucho con la experiencia, con la intuición y con la visión que uno puede tener acerca de un problema. Entonces, esta es la metodología que empleamos, que se llama Patrones, y que platicándolo un poco con Alma, dice como una metáfora de esto de los sabios que están alrededor del fuego y que se plantean un problema y que lo discuten y que después dan ciertas recomendaciones sobre la solución de ese problema. En este caso, el fuego es el problema y los sabios están acá, los que nos pueden decir. Y también alrededor de este fuego también están pues, los de la comunidad, que también deben tener una voz, aparte de lo que digamos o de lo que pensemos que es lo que estamos discutiendo o proponiendo. La problemática que estamos planteando hay un problema y un contexto, y creo que es claro que en la parte de la perspectiva, que en el contexto actual, y cada vez es cada vez más espantoso lo que uno pueda ir viendo lo que está pasando, es que ya no funcionan los modelos educativos, digamos, como clásicos, que den respuestas realmente a las necesidades sociales, políticas, económicas, educativas, culturales, etcétera. Todo se nos desfigura. Y actualmente, incluso en México, cada vez más, ¿no? Por ejemplo, ahorita las universidades que ya están en quiebra, etcétera. Cada vez hay más problemas y cada vez se nos escapa y no sabemos qué decisión tomar, ¿no? Ese es el contexto. En ese contexto donde todo es complejo, caótico y que ya no podemos encontrar, los modelos ya no nos funcionan, la pregunta sería, más que un modelo, y eso lo comentaba con Alma, ¿qué diseño de educación social tendríamos que estar pensando? Y desde luego no vamos a acá definir el diseño, pero yo creo que acá lo interesante sería que se definieran ciertos elementos a considerar en este nuevo diseño, que de alguna manera en sus presentaciones que han hecho de perspectiva nos los han dado. La idea es como volverlos a poner en la mesa, en una primera ronda de 10 minutos de cada quien, después en otra segunda ronda tratar de hacer una síntesis y decir, consideramos que esto sería lo fundamental para empezar a construir un nuevo diseño. Después eso pues lo pasaríamos al público para que también nos retroalimentaran, y esto queda como material, un primer material para ir trabajando y profundizando sobre esa problemática. Esa es la idea. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué consideraciones tendremos que tomar para un diseño educativo social en el contexto de gran crisis mundial? ¿Qué sería como lo más importante
Entonces, pues les voy a pasar la palabra a cada uno. Si en 10 minutos nos pueden presentar la discusión, es muy corto el tiempo, sé que va a ser muy rápido, pero yo creo que pueden salir cosas interesantes. Y pues entonces empezamos por el macro. No sé, ¿tienes una presentación? Sí. Por favor. Sí, en lo que, buenas tardes, en lo que ponen ahí algunas notas que les preparé, sí me gustaría también pues, comentarles que, bueno, por una parte tenemos una situación que está centrada prácticamente en el individuo, pero por más que se quiera adornar, pues es un individualismo egoísta prácticamente, ¿no? Y por otro lado, pues se habla de modelos colaborativos, en fin, todo este tipo de cuestiones. Y pues el asunto es que en buena medida no solamente hay una primacía del mercado, en donde todo se constituye una mercancía, inclusive la educación misma en diversos ámbitos, y no digamos ya la de la democracia y otros menesteres de esa misma índole. Y en ese sentido, bueno, pues se desdibuja mucho también ante una situación caracterizada, digamos, por la levedad o por la liquidez, como le quieran llamar. Bueno, pues encontramos que hay ya estas cuestiones rígidas de modelos así establecidos que puedan tener más permanencia y todo eso, ¿no? Ahora son como modelos a la carta, ¿no? Donde los individuos puedan escoger como si fuera un menú, distintas opciones y en distintos momentos y bajo distintas circunstancias. Y luego, pues en otra parte también vemos es la misma situación en donde lo que se está mostrando cotidianamente como exitoso, que es que la gente que tiene también dinero, que tiene también acceso a ciertos beneficios y todo eso, pues lo obtiene por vías más rápidas y más cómodas, aunque a veces mucho más menos filosóficas, no menos altruistas, más un jovencito por ahí que se ande muy vinculado con la cuestión de la delincuencia, dice, pues yo para qué quiero trabajar, para qué quiero estudiar, salgo con una pistola, se la pongo a un tipo, una tipa, me da lo que quiero y me gano en 5 minutos, mucho más de lo que se puede ganar cualquier cuate que tenga doctorado, ¿no? Y luego por otra vemos, pues, cómo todas las simulaciones se dan y al final ya sale el que ya sabíamos que iba a salir, ¿no? Y decimos, bueno, esto no tiene mucho de futuro, tiene más bien de retrospectiva, es como regresar 30 años atrás y darse cuenta que no hay muchos avances. Entonces, mientras las simulaciones estén en todos lados, jamás vamos a hacer. Y eso de la complejidad está bien, no es un buen ejercicio y todo eso, pero a veces la complejidad es para simplificarla. Y podemos que a veces dejar al lado las simulaciones, ponerse a trabajar y hacer las cosas lo mejor posible, tomando en consideración, pues, desde luego, el entorno, las distintas circunstancias. Pues no se puede hablar de un modelo educativo cuando, por ejemplo, en muchos lugares no hay ni las condiciones para que los jóvenes tengan el alimento, que tengan el cariño, el amor, la atención en sus hogares, porque una persona que está mal emocionalmente difícilmente puede atender la materia educativa. Pero vamos a pasar, por favor. Aquí tengo ya el aparatito entonces me voy a guiar por ahí. Ya me pasé, bueno, ahí está. Bueno, aquí son básicamente nada más unas ideas que ya he comentado con ustedes, ahora solamente las traigo a colación para un poquito ubicarnos en términos generales, poner algunas cuestiones en común. Y aquí de lo que estoy hablando es precisamente ya de un nuevo orden mundial que pues requiere una nueva economía y una sociedad en red basada en la información y el conocimiento, estructurada en las convergencias tecnológicas, lo que de alguna manera constituye lo que está llamado como la cuarta revolución industrial. Entonces, desde luego, este es otro elemento ya de carácter más estructural y tecnológico, ¿no? Aquí estamos hablando de aspectos que tienen que ver
con el futuro no solamente de países y grupos, sino desde luego también de individuos, con toda esa movilidad que hay para poder estudiar en distintos ámbitos y tener acceso a diferentes conocimientos en contextos diversos, ¿no? De otros países. Entonces, aquí estamos hablando de la inteligencia artificial, Internet de las cosas, vehículos autónomos, la impresión en tercera dimensión y hasta en cuarta dimensión, la robótica avanzada, los nuevos materiales, como una de las principales megatendencias tecnológicas que ya transforman la vida en todas sus dimensiones. O sea, no es solamente el aspecto tecnológico, sino que, como ya se dijo aquí, toca todas las dimensiones de la vida, considerando inclusive que igual el ser humano, bueno, pues tiene diversas dimensiones, la biológica, la psicológica, la espiritual, la corporal. Y aquí estamos, pues, viendo la transformación de la vida, ¿no? Cómo va también trastocando aspectos de la tecnología y cómo va cambiando la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, dada la aceleración, la amplitud y profundidad de nuestras actividades, ¿no? Entonces, sigue siendo una reiteración de la misma idea, cómo trastoca todo lo que hacemos. Y desde luego esto, pues también ya está muy comentado. Se establece una brecha general, que es uno de la brecha tecnológica entre conectados y desconectados, ¿no? Lo que significa una brecha de conocimiento. Aquí es donde ya también nos estamos metiendo aspectos más complejos, porque la consecuencia de conocimientos es también una brecha de desigualdad. Y hablar de conocimiento, bueno, pues obviamente una buena parte de expertos lo refieren básicamente también al ámbito de la educación, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí cómo hoy la educación está mediada por las nuevas tecnologías, con el reto de incorporar las convergencias. Fíjense aquí lo que a mí me parece que es un aspecto que debemos de considerar con mucha detenimiento, las convergencias humanas y sociales, es decir, las inteligencias múltiples para lograr ecosistemas o ambientes colaborativos que integren los diversos saberes en la construcción de una nueva realidad. Y aquí, evidentemente, esto siempre me ha llevado a pensar en las consecuencias que ha tenido la división del trabajo, ¿no? Donde, por ejemplo, en cierta etapa, pues vamos a los colegios a aprender, pero se separa el afecto. Después vamos a otro ámbito donde pues es ya de producción, de aplicar, y solamente en cierta etapa, ¿no? Y una etapa que pues a lo mejor su periodo de obsolescencia puede ser de 5 o 10 años, y cada vez se va acortando más porque cada vez está sujeto a mayores presiones, y evidentemente los CEOs, en fin, están sujetos a mayores presiones por sobre todo por las grandes transnacionales, y bueno, pues es una sociedad de desecho, ¿no? Entonces, lo exprimimos, ya no me sirve, y lo desechamos, y a otra cuestión. Y bueno, pues por otra parte también, las personas estudian a las organizaciones, ven si les sirven a sus intereses, si tienen ahí los beneficios, y si no, se van a otro aspecto, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver también con lograr ecosistemas que integren saberes colaborativos. Y solamente quisiera, si es posible, pasar esta partecita. ¿Perdón? Sí, vamos a ver si aquí mismo lo podemos. No, es nada más lo que quiero es bajarla, ni es con la bolita.
me parece que ya. No hay señal, pero ya hay marco. Si no, de aquí del mismo de la misma USB, ¿no? Sí, esto es un poco lo que sucede cuando queremos, por ejemplo, utilizar la tecnología en diversos contextos, ¿no? Entonces, o mi USB ya está muy atrasada, o mi presentación, o la máquina que se está utilizando no es muy amigable, no se lleva bien con la presentación, se le quedó mirando feo, ¿no? Ese tipo de cuestiones, porque pues, dicen que las máquinas están tan avanzadas ya que inclusive también ya se van a pelear entre ellas mismas como una muestra de que son superiores a los seres humanos, ¿no? O la tecnología es como las telenovelas, nos hace entusiasmarnos, enamorarnos, sufrir, llorar, todo el mundo. Creo que estamos hablando de fútbol. Bueno, está planteando básicamente primero la cuestión de una era digital, entonces por lo tanto una estructura global, una nueva división internacional del trabajo en la que los jóvenes ya no necesariamente se preparan únicamente para la formación de cuadros nacionales, sino que ya se tienen y ya se están preparando para poder ingresar a cualquier empresa transnacional en cualquier parte del mundo. Entonces, la cuestión de la competencia no es lo mismo para las personas que están en condiciones, por ejemplo, de comunidades pues vulnerables, ¿no? Las favelas en Brasil y aquí, bueno, pues habrá muchos ejemplos, no solamente los hay en Tepito, en Santa Fe, en Ecatepec, en todo el Estado de México, aquí en la misma UNAM, sino pues en diversos ámbitos, ¿no? Y luego, por otro lado, esta idea, digamos, igual de las convergencias humanas y sociales. ¿Sí? Entonces, simplemente estas convergencias tecnológicas de por sí ya está en digamos, es una situación de bastante complejidad, y a eso la complejidad más sencilla, y esto lo digo desde luego de manera irónica, que es la naturaleza humana. ¿Tanta ya? ¿Sí? Sí. Noche de iPad, noche de iPhone.
Bueno, obviamente quería yo traerles un automóvil, una casa y todo eso como regalo de Navidad, todo eso, pero como no me alcanzaba, dije, bueno, pues aunque sea un video, ¿no? Que podamos compartir, y con la benevolencia de todos los aquí presentes, espero que pueda cobrar sentido y significado este video en el contexto de lo que les he comentado, ¿no? De estas mismas convergencias, tanto las tecnológicas como las humanas y sociales. Noche de iPad, noche de iPhone, voy a enviar un WhatsApp. Social y que la Navidad no te distraiga. Pues muy bien, creo que eso nos da, tendremos elementos ahorita para reflexionar. Ahora le pasamos la palabra a la maestra, a la doctora Guillermina. Sí, ahora yo sigo con la otra presentación. Prometo ser breve. Escape. Estaba en el escritorio hasta el... sí, arriba, ándale, ese es. Ok, bueno. En un esfuerzo así de supersíntesis, la idea es que atendamos un semáforo de este proceso educativo. Entonces, el rojo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que considerar en rojo? Híjole, voy a tenerme que parar porque no alcanzo a leer, perdón, Dice, no perdamos de vista que la educación es un proceso de dos elementos, la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos estado hablando casi solo de aprendizaje y se nos está olvidando la parte de la enseñanza en muchos aspectos. Entonces, hay que recordarlo como advertencia en rojo. Otro, en educación no podemos generalizar. Hay necesidad que cuando menos 2 modelos educativos generales o 2 sistemas flexibles que nos permitan construir modelos. Uno, el de los desconectados, que usan de manera descontextualizada el lenguaje y el conocimiento, usan el pensamiento concreto y tienen una falta de acceso a las nuevas tecnologías. Y el otro mundo, el de los conectados a todos los dispositivos tecnológicos y a un amplio acceso al conocimiento. Otro punto es que las mediaciones nos alejan de nuestra realidad, de la convivencia comunitaria, del sentido y significado de la vida. Estamos viviendo una peligrosa transición que sorprendió al proceso educativo y no tuvo manera de prevenir sus consecuencias. Nos agarraron con los dedos de la mano entre la puerta y no nos dimos cuenta cuando ya teníamos encima el problema. Y la tecnología, en vez de medio, se está volviendo fin y, lo peor del caso, un actor dominante sobre lo que se debe aprender. ¿Sí? La advertencia de no permitan que la Navidad los distraiga de la red es fundamental. Ahorita parece broma, pero ojo. El amarillo en el semáforo, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciéndonos que tengamos una advertencia? Los alumnos acuden a nuevas formas de aprendizaje, buenas o malas, y en la mayor parte
son malas. Y no las pueden distinguir por este abuso que hacen de los dispositivos tecnológicos por su cuenta. Estas informaciones tecnológicas están muy alejadas del modelo educativo actual y del que viene. O sea, la tan carareada reforma educativa, que espero que no la hagan ya, ahora que se nos vaya el secretario de Educación. Pero van a ser preferidas por los jóvenes si no ponemos un remedio a tiempo. Se empieza a perder el interés en la enseñanza mediada por un profesor, tutor o facilitador, porque cuando el alumno se introduce al aprendizaje por sí mismo, este aprendizaje será largo, lento, no podrá distinguir si está equivocado y será por ello también muy doloroso en las consecuencias que va a tener. El amarillo intenso, sí, no está en el semáforo, nada más hay 3, pero hay una parte que tenemos nosotros que llevar hasta el nivel de lo tortuoso, de todo lo que nos informaron, que no nos formaron, nos informaron, desde preescolar hasta el doctorado, tal vez una ínfima proporción nos ha servido para la vida. Yo no recuerdo que me hayan preguntado que tenga yo que hacer una raíz cuadrada o que tenga yo que definir qué es una metábola para comprar la carne de la esquina o el tianguis, etcétera. Yo, con mi título nobiliario de científico social, me pregunto, ¿qué sé hacer? ¿Cómo lo aplico en la realidad? ¿Qué aporto de manera concreta a mi comunidad? Frente a todas las desgracias que trajo el sismo y las consecuencias que seguiremos padeciendo, ¿qué hago? ¿Qué estoy realmente resolviendo? No saben qué problema existencial. Bien, pero tenemos que manejar una esperanza, ¿sí? Estamos frente a situaciones difíciles, se ha estado haciendo muchos diagnósticos, este seminario ha aportado muchísimo en diagnósticos. ¿Tenemos esperanza? ¿Qué podemos hacer? Ahí va la provocación de lo que podemos proponer para seguir adelante. La educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a construir en 2 momentos. Primero, una construcción con el individuo. Primero, fíjense, desarrollando de manera integradora sus 4 inteligencias: corporal, emocional, espiritual y cognitiva. Y un segundo momento donde vamos a hacer una construcción social a través de redes y comunidades de enseñanza-aprendizaje. El objetivo central de la educación, que parece que se ha diluido, es la realización personal y sociocultural del ser humano, a lo mejor transformada en bienestar, solidaridad, apoyo mutuo, felicidad individual y compartida socialmente. Luego, entonces, es la clave trabajar herramientas para la vida, no para la escuela, como lo hemos venido haciendo. Entonces, les dejo como provocación que nuestra tarea, realmente la única tarea, es construir herramientas para la vida. Fíjense cómo hemos descuidado, y con esto quiero que vean la secuencia de por qué doy tanta lata con mis 4 inteligencias. La inteligencia corporal. Necesitamos saber cuál es la importancia de la integración corporal. Fíjense cómo funciona la tiroides, el diafragma y el sistema vago. Sí, yo no recuerdo jamás que en la escuela nos lo hayan mencionado, ¿sí? Hasta que llegué y el doctor me dijo, tiene que operarse de la tiroides. ¿Y eso qué es y dónde está? Qué pena, a mi edad, ya, en mis últimos años, preguntando dónde estaba la tiroides, ¿no? Y el diafragma, pues el diafragma, vaya usted a saber, parece que es una parte por ahí que está en el cuerpo, que decían los griegos que la mente estaba ahí en el diafragma. Entonces me desubicaba mi cerebro. No, si tu diafragma divide el cuerpo en 2, tus órganos y tus vísceras, y entonces se vuelve muy importante para controlar muchas cosas. Y el sistema vago, este malvado, sí, vago no es porque ande de vago, sino porque está manejando una serie de elementos que nos permiten, ¿sí?
este tipo controla las neuronas del estómago. Por eso a veces, aunque diga uno, no quiero ir al baño, no quiero ir al baño, no quiero salir corriendo, el sistema vago es el que dice, no, pues como que no, córrele. Entonces, no conocemos al cuerpo, ¿sí? Realmente no estamos habituados, ¿verdad?, a trabajar con él y lo menospreciamos porque muchas cosas, ¿verdad?, jamás las aprendimos. No, esto nos lo hubieran dicho en anatomía, en biología, en ciencias naturales, hasta en gimnasia debieron haberla dicho. Entonces, la inteligencia corporal nos va a servir para entender nuestras reacciones, nuestros dolores, nuestros problemas y las situaciones que nos enferman físicamente y cómo estas nos van a llevar a la mente. Y ahí entra la inteligencia emocional. Si entendemos la corporal, será más fácil de identificar las jugadas del pensamiento y manejar nuestras emociones. No solo entender, sino disfrutar el sentido de una sonrisa, de un abrazo, de unas manos y unos cuerpos que se juntan, de los diferentes tipos de amor. Ahí es donde entra esta corriente en la comunicación, que se oponía a toda mediación. Decía, no, ni siquiera toda esta parte de la euforia de los medios de comunicación, no es comunicación, decía. La verdadera comunicación es cuando podemos estrecharnos juntos, abrazarnos, sonreír, acercarnos, ¿sí? Y es lo que trabaja la inteligencia emocional. Al acercarnos a estos diferentes tipos de amor, nos está conectando con la inteligencia espiritual. Esta parte, cuando logramos entender la riqueza que tienen las emociones, cuando nuestro espíritu se libera de prejuicios, ¿sí?, de tabúes, de las ataduras del pasado, ¿sí? ¿Cuántos tabúes venimos cargando de tiempos ancestrales que nos han hecho sufrir, que nos han hecho vivir de manera tergiversada o de manera dolorosa, ¿no? Y si no, pregúntenle a todos los que han tenido que salir del closet, qué difícil ha sido esto. En la inteligencia espiritual tenemos que liberar esa parte y esas ataduras del pasado. Ahí es donde nos conectamos con la inteligencia cognitiva. En ella entendemos que somos producto del pasado, pero que podemos ser proyecto del futuro. Hay un libro que se llama Homo Prospecticus, que trae una frase hermosísima que dice: se trata de metabolizar el pasado y el presente para proyectar el futuro. ¿Sí? Ahí está la clave. Por eso es que la tarea, trabajar las herramientas para la vida, que son realmente lo fundamental en nuestra educación. Muchas gracias. Bueno, ahora le pasamos la palabra. Me toca. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación para continuar reflexionando y analizando, pero también ya con la necesaria posibilidad de actuar en la construcción de este futuro. El seminario como tal empieza hace 5 años y me parece que 5 años quizá en la vida de las personas puedan representar pues un periodo importante o de maduración o de concreción de proyectos, pero creo que en estos 5 años lo que hemos observado en el entorno es un cambio vertiginoso en muchas dimensiones de nuestra vida social, pero también en las dimensiones de la vida educativa y en la evolución de las tecnologías. Hace 5 años, por ejemplo, hubiera resultado todavía un poco ficcional el poder ver un video con una inteligencia artificial que hoy se conoce como Sofía, que tiene la capacidad de poder interactuar con el público, de poder autoprogramarse
de tener reacciones que incluso de repente pueden hasta representar un riesgo, y que de alguna manera imponen otra forma completamente distinta de cómo también entendemos nuestra vinculación con el entorno y con la realidad. El próximo año va a venir a dictar esta inteligencia artificial una conferencia en un evento que se organiza en la Ciudad de México, y es la primera vez en la historia de México. Este año fue la primera vez en la historia de muchos países donde un robot dicta una conferencia y responde preguntas no a partir de una programación que se le haya hecho, sino a partir de un modelo tecnológico de autoprogramación que también, en la voz de muchos filósofos, también demandan una forma distinta de reconceptualizar el entorno y también de reconceptualizarnos. Hace 5 años, por ejemplo, no había estos seres, entes que hoy se conocen como cyborgs, que incluso ya en el Reino Unido tienen una personalidad jurídica. Y Braidotti, por ejemplo, ha planteado que en este siglo, en estos años que estamos viviendo, particularmente en estos 5 años recientes, los seres humanos también hemos aprendido a interactuar no solamente con organismos vivos, sino también con organismos no vivos, que son estas inteligencias artificiales. O sea que en 5 años la humanidad, el mundo ha dado un salto complejo. No sé, no me atrevo incluso a denominar o a ponerle un adjetivo, pero sí creo que ha sido un salto complejo que necesariamente nos lleva a pensar en la necesidad de continuar consolidando estos espacios, porque aquí es donde nos hacemos las grandes preguntas acerca de hacia dónde tendría que caminar o hacia dónde tendríamos que avanzar en el diseño, no solamente de la educación, sino en un diseño social que, por supuesto, tiene ingredientes, tiene fuerzas propulsoras que son cualitativamente distintos a los que, me parece, por nuestras caras que estamos en este auditorio, pues cambian. O sea, yo sé que todos ustedes son muy jóvenes, más que yo, pero también, bueno, el doctor Bracho dice que no, y eso me consuela, pero efectivamente, aún con toda esa juventud, en muy pocos años tenemos un vértigo de nuevos factores emergentes que nos están llevando a pensar el sentido que debe tener la educación y el sentido que la educación superior tiene en el diseño de una nueva sociedad. Y pensando un poquito en un horizonte de tiempo mayor, el próximo año conmemoramos un siglo de autonomía universitaria. 1918 constituyó para nuestra región una gran posibilidad y un gran paradigma para repensar cuál era el papel de la educación superior en el desarrollo de las sociedades. El movimiento de Córdoba nos llevó a asumir que las instituciones educativas tenían que mantenerse, de educación superior, tenían que mantenerse con una distancia crítica respecto al entorno, porque desde la educación superior es desde donde se tenía que diseñar un modelo de sociedad que fuera incluyente, que fuera justa, que fuera democrática y que tuviera la posibilidad de asegurar un estado de bienestar genérico para todos los pobladores de cada país. Estamos prácticamente a 100 años de conmemorar un siglo de autonomía universitaria y un siglo de un modelo de educación superior para nuestro continente, y creo que hay muchas preguntas que tienen que cambiar el sentido de las cosas. Yo misma en muchas ocasiones he caído
en el planteamiento, en el enfoque de hablar de la tecnología desde la dimensión que tiene como fuerza propulsora de cambio global, pero me parece que hoy, a 5 años de haber iniciado este seminario, tendríamos que volver a repensar el proyecto social al que queremos aspirar como el factor central del nuevo rediseño que queremos impulsar, y no desde las tecnologías, que ya lo hacemos casi de manera natural, o sea, venimos y hablamos de las fuerzas propulsoras de la tecnología y en función de eso decimos, bueno, es que entonces la educación tiene que ser más personalizada, es que la educación tiene que generar esquemas de movilidad virtual, es que la educación tiene que abarcar o incorporar los hallazgos de las tecnologías para mejorar los aprendizajes, y creo que lo que estamos dejando de lado es un espacio como donde pensemos, a ver, ¿cuál es el diseño social para el siglo XXI? ¿Qué tipo de país queremos nosotros construir a partir de lo educativo? Sobre todo considerando los indicadores de riesgo y de peligro que todos los días leemos en los periódicos. Yo a veces me pregunto, o sea, ¿para qué queremos un desarrollo tecnológico tan impresionante cuando nuestros indicadores de feminicidios, de violencia, de corrupción, de impunidad, de desempleo, de crisis social en su conjunto, nos demandan también echarle una pensadita en una dirección distinta? En este diseño social, que me parece como algunas pinceladas que pudieran incorporarse en estos aspectos. Me parece que como nunca sí tendríamos que pensar en una ciencia transgresora y en una sociedad transgresora. O sea, una ciencia y una educación superior transgresora implicaría que nosotros, o sea, tendríamos que estar en una fusión crítica y orgánica con el entorno y con el contexto para empezar a generar un conocimiento que, más que buscar su validez científica, tenga robustez social. Una tecnología que tenga robustez social para incorporar o para consolidar nuestra posibilidad de generar mejores condiciones de vida, mejores condiciones de empleo, como decía Guillermina, de satisfacción, de felicidad, que de alguna manera nos hagan sentirnos parte de un mundo que se transforma aceleradamente. Pero también necesitamos una sociedad que sea transgresora, o sea, una sociedad que tenga la posibilidad de llegar a los recintos universitarios a demandar de la universidad el tipo de conocimiento, de tecnología y de investigación que se tiene que generar. En esta metáfora que hacía Víctor al inicio acerca del círculo de fuego con los ancianos sabios, no nos estábamos refiriendo a los ancianos académicos que, bueno, ellos son jóvenes, que a la anciana académica que está de este lado, ¿no? Sino que nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la experiencia acumulada, que es una experiencia social de visiones múltiples, de sectores múltiples, a los que no les hemos dado la palabra para poder escuchar, a ver, qué tipo de profesionales necesitamos, qué tipo de investigación tenemos que hacer, qué tipo de tecnologías tenemos que desarrollar en un mundo que se transforma de una manera tan acelerada y que muchas veces no nos permite hacer como un alto en el camino para reflexionar cuál tendría que ser este sentido del mundo que está por venir. Y en esta perspectiva, y en la perspectiva sobre todo de estas nuevas convergencias, pero también de las múltiples contradicciones con las que estamos enfrentando el siglo XXI, me parece que la voz de muchos actores tendrían que empezar a inundar espacios como porque este espacio sigue siendo un espacio fundamentalmente académico, donde un grupo de cofrades nos reunimos para analizar nuestros planteamientos que pudieran ser muy inteligentes o muy sabios, pero dejando fuera, digamos, una perspectiva distinta. Y se nos está yendo de las manos. El video que puso Sergio es ilustrativo de esto, o sea, nuestros alumnos hablando
los dispositivos tecnológicos que parecen interpretar mejor sus deseos que con los maestros o que con sus familias o con la sociedad en su conjunto. Entonces yo creo que este momento es un momento verdaderamente de oportunidad. Si yo me instalo hace un siglo, seguramente hace un siglo las personas que concurrían a espacios como este también reflexionaban acerca de cuál tendría que ser el sentido de universidad, el sentido de educación superior para el siglo que se estaba construyendo. Y creo que en el marco del festejo y de la conmemoración de estos 5 años, quizá lo que pudiéramos empezar a hacer es a preparar ese siglo de autonomía universitaria con un espacio donde nosotros también desde acá podamos plantear las posibilidades que una educación superior transgresora y que una sociedad transgresora tendrían que imponer para poder asegurar por lo menos la posibilidad de construir un entorno social distinto, con un proyecto educativo que tenga críticamente una inserción en el proyecto de sociedad que queremos construir. Y creo que eso pues vale mucho la pena para festejarse en el 5º año, ¿no? Gracias. Pues muy bien, yo retomando un poco de todo lo que se ha dicho aquí, yo recupero mucho de lo que plantea esta Alma, de la transgresión, porque creo que estamos viviendo como dos mundos, ¿no? Un mundo que nos arrastra, que bien señalas, que es el individuo, la comercialización, un sistema económico, y por otro lado una realidad que sobre todo los países como los nuestros sufrimos y que se ven tan lejanos de lo que supuestamente nos propone un futuro ideal, tecnologizado, todo aparentemente muy bien, donde hay un gran consumismo, donde hay muchos artefactos y dispositivos que nos permiten aparentemente comunicar. Y yo creo que tendríamos que pensar precisamente en qué tipo de sociedad, qué tipo de humanidad incluso. Tal vez habría que replantearnos que el humanismo, así como surgió y fue el promotor de un gran cambio, está en crisis y que tendremos que pensar en un nuevo humanismo, y creo que ya hay esas tendencias que se oponen a un humanismo occidental, al modernismo, cuando ya hay otras corrientes de repensarlo de manera diferente. Y yo creo que en el fondo tendríamos también que pensarlo desde perspectivas hasta teóricas y prácticas muy diferentes a la que se nos están proponiendo. Yo creo que esa es una discusión también muy importante que tendríamos que hacer para entender qué hacer, ¿no? O sea, creo que tenemos ya muchos elementos, la parte espiritual, incluso la parte emocional, la parte realmente colaborativa, la parte social, la parte humanista y transgresora, puesto que estamos ante otro ente que va en sentido contrario de lo que esperaríamos, que sería, no sé, al menos una vida digna, una vida feliz, una buena convivencia. Y no sé, después de esto, bueno, así como yo lo interpreto, como qué elementos tendríamos, bueno, hacer como una conclusión de cómo podríamos empezar a hacer los elementos para este nuevo diseño que serían fundamentales para nosotros, sobre todo que como cada vez las cosas cambian tanto, saber que las universidades públicas ya no son viables. Eso no solamente atenta a las universidades públicas, está atentando precisamente a una idea de nación que teníamos, ¿no? Que existía, que ya se está perdiendo, o sea, está trastocando los fundamentos con los cuales se creó nuestro país. O sea, hay algo tan fuerte que creo que es el momento de repensarlo y de retomar otros elementos de un nuevo diseño educativo social. Pues quisiera hacer una ronda retomando sobre esto, para empezar como a construir o dar estos elementos para proponer o empezar a trabajar más bien
en un nuevo diseño educativo social. Vamos. Bueno, para mí lo disruptivo o lo transgresor está dado precisamente en ese esquematismo, en esa separación en la que, por ejemplo, no acá el mundo académico, allá el mundo de los tomadores de decisión, y por otro lado la situación que vive cada una de las personas y los grupos y las distintas colonias. Entonces, por ejemplo, la cuestión, digamos, de lo del sismo, ¿no? Las soluciones que se están dando ahorita, en buena medida todavía siguen siendo de carácter individual. A ver, te vamos a arreglar nada más tu casita y a ti te vamos a dar un crédito, etcétera, cuando el problema, por ejemplo, en la Condesa, la Roma y todo eso, es zonal. Y se está hablando de reconstrucción y no de un reordenamiento territorial, por ejemplo. Y yo me pregunté en un determinado momento, no solamente qué aportó mi universidad, qué aporté de manera individual, sino también decía yo, bueno, ¿y qué aportó mi facultad de Ciencias Políticas de manera institucional? ¿No? Porque para sacar ladrillos y todo eso, pues es una labor muy loable y inmediata, que no va a poder uno ahí en ese momento a decir, ay, ¿para qué me preparó la universidad? Entonces, sino prestar la ayuda, auxiliar, todo eso de manera inmediata. Pero el asunto no es nada más el inmediatismo y la parte reactiva, sí, porque esas personas comen todos los días. Y hoy, todavía, en este momento, hay gente que está en la calle, viviendo en la calle, todavía sin vivienda, etcétera, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y donde vamos a reunir el grupo de científicos y todos que analicen todo este tipo de cuestiones, la problemática. Entonces, se aborda desde el castillo de la pureza. Aquí a mí lo que me parece, por ejemplo, un día en un ejercicio también, inclusive si ustedes quieren de carácter académico, planteaba yo, digamos, la Universidad del Nopal. ¿Qué decía yo? Bueno, pues por ejemplo, en las comunidades donde está ese producto local, bueno, pues hay que aprovecharlo y que la universidad vaya allí a esa misma comunidad y que a partir del nopal primero se preservan los valores, las tradiciones y la historia, los mismos lugareños, porque cuando se desaparece el producto local, se desaparece la comunidad también, porque van a poner ahí un nuevo aeropuerto, cualquier otra cosa de estas con una gran tecnología, ¿sí? Pero entonces allí y ahí en ese lugar pueden acudir también científicos nacionales y internacionales trabajando con toda la comunidad, niños, mujeres, adultos, ancianos, que en donde se puede, por ejemplo, trabajar con el nopal, que da para productos de belleza, pegamentos, etcétera, toda una industria que se puede también realmente comercializar, porque esa situación de que nada más que los niños no trabajen, y luego tenemos cuates que tienen todavía 50, 60 años y dicen, papá, espérame, te estoy estudiando todavía el doctorado, ¿no? Así que, pues, no seas tan exigente conmigo, y ya estás pidiéndome que asuma yo otras responsabilidades. Y eso que digo de manera, digamos, un tanto cuanto caricaturesca, es precisamente porque debemos de tener una vinculación mucho más cotidiana, mucho más directa en todo este tipo de problemáticas. Una ocasión a donde me preguntaban, oye, ¿tú crees que una persona ignorante, que es una prostituta y todo eso puede ser diputada? Claro que sí. Claro, porque va a representar los intereses y de las condiciones en las que ese sector vive. Y bueno, también para eso se va a reunir de asesores que tienen la oportunidad de tener otro campo de conocimientos. Pero no, todavía esa discriminación, esa separación, la tenemos presente independientemente de estudios de género y la sustentabilidad y todo eso que está muy bien elaboradito en el discurso, pero que realmente en la vida cotidiana no se aplica. Entonces a mí me parece que esa disrupción tendría que ver ya en este contexto actual, porque sí, entiendo cómo en un momento histórico se da la división del trabajo y cómo a partir de los intereses cada día más que el capital se globaliza, hay una estructura con prácticas globalizadoras que condiciona la vida de los individuos antes de nacer. Entonces, a veces esos, para mí, todavía esas ideas de los proyectos de nación y todo eso, se me hace que son muy pertinentes en cierto contexto.
En el contexto que estamos actualmente es el contexto de la humanidad. El crimen organizado no se resuelve nada más de manera local. Eso es una situación relacionada con armas, con tráfico de órganos, con todo el sistema financiero internacional, y etcétera. Entonces, Bauman lo dice de manera muy sencilla, dice, seguimos enfrascados en buscar soluciones locales a problemáticas globales. Entonces, yo creo que en este contexto sí me parece que es la construcción de una nueva idea de lo que es la humanidad, para que precisamente, bueno, pues podamos cuidar y proteger el único mundo en el que vivimos, que es el planeta. Y a mí no me parece que porque sea China o porque sea Chile o porque sea el Estado de México puedan impunemente quitarle la vida a las personas, maltratar a las mujeres, quitarles la vida, porque un determinado gobierno pues no está respetando los derechos universales de las personas. Entonces, esto necesariamente tiene que desmontar las prácticas globalizadoras, el neocolonialismo, independientemente de los eufemismos que se utilicen como globalización u otros, y tenemos que darnos cuenta que ese tipo de situaciones se tienen que llevar a cabo, y que muchas veces, por eso decía yo, mientras todo eso se constituye en una simulación, ¿no?, donde se pretende evaluar a los profesores cuando ni siquiera se les ha capacitado en el dichoso nuevo modelo educativo, pues simple y sencillamente son aberraciones. Entonces la disrupción va desde ese sentido, en donde, bueno, ya los modelos que tenemos ahorita no responden a una situación que está caracterizada, como decía yo con anterioridad y lo reitero, es con la velocidad, ¿no?, la dimensión, el alcance de las acciones que se llevan y los impactos que éstas producen. Entonces, si no consideramos ese tipo de cuestiones, que cuando uno está con el alumno diciéndole, por ejemplo, qué es la iatrogenia, él ya está buscando en el celular qué dice, y le dice, no, profesor, se le olvidó decir esto y esto y esto, porque ahí tienen su celular. Y con otro tipo de ejercicios y prácticas, autopsias virtuales, etcétera, todo ese tipo de cuestiones, y que pues en otros lados ni siquiera hay condiciones, porque dicen, bueno, yo quiero que me expliques por qué tengo que soportar los golpes de mi padre, ¿no? ¿Por qué tengo que soportar, por ejemplo, que mi madre se meta con un tipo y al mismo tiempo también me pida que tenga relaciones con ese tipo? Entonces, son situaciones ahorita que no resuelve la escuela. Y que son muy complejas, pero que hay que atenderlas, y eso yo digo con esto mismo del sismo, en donde una familia no requiere nada más de que le digan, te vamos a dar un crédito, ¿no? Vamos a revisar tu casita a ver qué fracturas presenta, si hay que demolerla o no, sino son equipos completos de abogado, psicólogo, ingeniero, etcétera, y ni siquiera tenemos esos modelos colaborativos. Bueno, cuando apareció la palabra tiempos posnormales, mucha gente decía, bueno, ¿de qué se trata? ¿Sí? Efectivamente empezamos a vivir situaciones que jamás habíamos vivido, ¿sí?, que estaban caracterizadas por la crisis, la complejidad, las contradicciones, los conflictos, las situaciones caóticas, puras Cs, ¿sí? Pero tiempos posnormales ha golpeado todos los paradigmas que conocíamos, ha golpeado muchos de los valores que teníamos y ha abierto la necesidad de que ahí la educación tenga un papel diferente, un papel protagónico. Por otra parte, también hemos escuchado la palabra posverdad, ¿sí? Esta palabra, ¿sí?, nos ha traído efectivamente también a la educación una reflexión muy profunda. ¿Qué es esto de información no verificable? Que sería la definición de la posverdad. Y cómo desde la posverdad nos van a manipular y nos manipulan la opinión, nos manejan los sentimientos y no permiten que la razón tome decisiones, sino las emociones. Entonces, elementos nuevos, en tiempos nuevos, que nos están retando a múltiples desafíos
para poder cambiar las circunstancias en las que estábamos. Necesariamente todos estos desafíos nos enfrentan a una forma educativa que veníamos manejando y que ya está quedando anacrónica, ¿sí? Al rato, ¿verdad? Si no nos volvemos neoprofesores, que también estemos manejando nuevas tecnologías y que realmente manejemos una dirección, una guía, que podamos precisamente darle a los alumnos esta capacidad para que ellos entiendan el mundo en el que están viviendo y que se desarrollen en lo individual. Esto pues va a ser muy difícil ya de trabajar. A la fecha ya nos está costando trabajo contar con la atención de los alumnos en el salón de clases. Están más atentos al celular, mandando WhatsApp y todo. Aparentemente están oyéndonos, pero no nos están escuchando. No están asimilando lo que deben asimilar de información que uno puede darles para orientar su formación, ¿sí? Y entonces se meten al autodidactismo. Entonces, ¿qué hay que hacer en todo esto? ¿Sí? Estamos de acuerdo que los desafíos cada vez son peores y cada vez son mayores, que los eventos inesperados los tenemos a cada momento, ¿sí? Todos los días tenemos algo que decíamos, esto no puede pasar, esto era impensable, esto es muy difícil, esto es un cisne negro, etcétera, ¿no? Y hoy amanecimos con un nuevo cráter en el Popocatépetl que ha amenazado con una cantidad de ceniza que nos está llegando hasta acá, y amanecimos con un incendio en esta emisora enorme Radio Centro, la que está ahí en Constituyentes, ¿no? Que tuvieron hasta que evacuar. Entonces, pues parecen impensables, ¿sí? Pero se están sucediendo. El principio es piensa lo impensable porque está sucediendo mucho. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Prepararte, ¿sí? La lección del sismo es prepararnos, prevenirnos y tomar previsiones, no solo prevenciones, para lo que pueda suceder, porque vamos a tener que enfrentar muchas nuevas situaciones. Por eso yo decía, vamos a dotar a los alumnos de herramientas para la vida, de que sepan hacer qué, cuando menos, oye, aprende a jalar ese que va a apagar un incendio, ¿sí? Aprende a dar respiración artificial a un herido, ¿sí? Ya no estamos pidiendo que los atiendan como heridos, como gente que puede tener situaciones más graves, pero cuestiones elementales, en donde ellos tengan una seguridad, donde tengan una información y donde puedan hacer algo. ¿Por qué? Porque estamos desprovistos de todo. Cuando les hemos enseñado a los alumnos un protocolo para evacuar su casa en caso de emergencia, o para evacuar, salir corriendo de su edificio, o simplemente para evacuar el salón, que son lentísimos estos simulacros que no los toman en serio, que parece la continuación de las fiestas de septiembre, el único simulacro importante que se hace en el año. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que volver otra vez a retomar muchas cosas. Entonces, la palabra aquí sería acción, transformar como acción, ¿sí? Entonces, llegar a la acción, porque ya estuvo suave de andar bordando en el vacío, ya estuvo suave de andar haciendo especulaciones solamente teórico-conceptuales. Son importantes para entender la realidad, pero no son suficientes para apoyar a los damnificados del sismo o apoyarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, una palabra sería acción, esa es una. Y la otra, la sabiduría colectiva. Integremos entre todos redes de sabiduría colectiva, ¿sí? En donde todos podamos apoyarnos en casos urgentes, en casos de emergencia, o simplemente en la necesidad de una información básica necesaria para algo, ¿sí? O sea, los pedazos de futuro, de fragmentos para nuestro modelo educativo están ahí, ya existen, hay que integrarlos, ¿sí? Y la integración en redes, en ideas, en una serie de situaciones que están
todas dispersas, es necesario juntarlas, es necesario que podamos ya definitivamente irlas manejando. Y la última, ¿por qué los tomadores de decisiones no le hacen caso a la academia? ¿Quién ha fallado? ¿Los tomadores o la academia? Los tomadores se sienten muy incómodos. Y en la academia, y también les quiero decir que en la industria, entre los empresarios, hay mucha gente que sabe hacer las cosas, pero no llega a los tomadores de decisiones la capacidad de poderlas implantar. Creo que ya estuvo suave de aguantar tomadores de decisiones con perfiles de ineptos y todos los adjetivos desde ahí para atrás que puedan poner, ¿no?, que circulan en las redes. Creo que también ahí tenemos que influir y tenemos que presionar para que los tomadores de decisiones tomen en cuenta a la inteligencia que hay en sus universidades y a los que por experiencia saben hacer muchas cosas. Estamos en puros fragmentos, todos dispersos, todos incómodos unos con otros. Creo que ya es el momento de empezar a integrarnos, ¿sí? De empezar a hacer redes que nos permitan manejarnos entre nosotros. Muy bien, bueno. Gracias, Víctor. Bueno, yo, como es muy complejo el planteamiento, tomé la decisión de tomar prestadas las palabras de Pierre Levy. Él dice: el papel de la informática y de las técnicas de comunicación de soporte numérico no sería el de reemplazar a la humanidad, de acercarse a una hipotética inteligencia artificial, sino de favorecer la construcción de colectivos inteligentes en los que las potencialidades sociales y cognitivas de cada cual podrán desarrollarse y ampliarse mutuamente. Según este enfoque, el proyecto arquitectural mayor del siglo XXI será imaginar, construir y acondicionar el espacio interactivo en movimiento y moviente del ciberespacio. Y con esto me parece que lo que tendríamos que empezar a promover es una perspectiva de comunicación mucho más horizontal. Creo que parte de nuestro propio proyecto de construir un diseño educativo distinto tendrá que ser romper con estructuras arquitectónicas como esta, para dar pauta a un nivel o a vasos comunicantes distintos, donde fluyan de aquí para allá y de allá para acá todas las opciones y todas las perspectivas. Y por eso me parece importante que en este festejo de los 5 años, pues valdrá mucho la pena escuchar la voz de quienes han construido cotidianamente este espacio, de quienes han crecido con este espacio y de quienes lo han hecho crecer, porque estoy segura que así como yo puedo visualizar un cambio radical en estos 5 años, pues con seguridad si hiciéramos un ejercicio metodológico para ver cómo estábamos hace 5 años y cómo estamos ahorita, con seguridad íbamos a encontrar perspectivas distintas. Así que, no sé, a mí me encantaría que nos invitáramos todos a un espacio de intercambio mutuo de ideas para empezar a apuntalar estos mecanismos, estas ideas fuerza que pudieran llevarnos a pensar en este posible diseño social que por supuesto tiene que ser el diseño de la humanidad, ¿no? Pues muy bien, ahorita vamos a ceder la palabra al público. A mí lo que me preocupa que en esta como confrontación, si es posible el convencimiento de estos grupos de poder, porque finalmente también es una cuestión de poder, que cambien, o si es necesario en esta transgresión ir más lejos que simplemente la explicación o el convencimiento. Yo creo que desde mi punto de vista hay una situación crítica que no basta simplemente con explicar o con exponer o con convencer. Yo creo que la academia de alguna manera tendría que cada vez más tomar una postura política finalmente. Esa es
lo que yo pienso, ¿no? Pero en fin, después de todo lo que se ha dicho acá, y de las propuestas o las ideas, nos gustaría escuchar también las ideas y propuestas o problemáticas o preocupaciones, pues, del público. Muchas gracias. Miren que les agradezco verdaderamente el que me hayan dado la palabra, porque de verdad me muero de ganas de decírselos, ¿no? Yo creo que una de las claves de ese nuevo modelo es precisamente el romper con el egoísmo, ese individualismo que nos ha llevado a no percibir al otro, el fomentar la colaboración, la escucha, el percibir al otro, y que de alguna manera, aunque suene presuntuoso, pero sí les digo con mucha satisfacción, es que el seminario es una muestra de ello. La historia del seminario, el recogerla desde sus inicios, en donde unas cuantas gentes empezamos a inquietarnos por tratar de mejorar nuestro trabajo. La incorporación después de Víctor, que nos fue abriendo durante todo este tiempo puertas y puertas, no solamente con el doctor Cervantes, sino con muchas gentes. La incorporación de la Escuela Nacional Preparatoria, la incorporación de facultades, la incorporación de alumnos y exalumnos. Esa colaboración y esa comunicación horizontal que se dio de mil maneras y que contamos con expertos y con autoridades. Para nosotros no existió esa división. Y bueno, yo creo que ahí estaría un pequeño laboratorio que logramos llegar a un determinado logro, no diría un buen logro, hubo cosas buenas, hubo cosas malas, pero finalmente lo que se les puede decir es que el grupo persiste. Ahora, en otro sentido también me hicieron reflexionar con las aportaciones y los hallazgos que ha tenido la vivencial. Por un lado, desde las investigaciones que consultamos con neuropsicología, y una de las cuestiones que encontramos es que existe comunicación entre el cerebro y el corazón a través de su propia estructura, que ambos órganos, tanto el cerebro como el corazón, tienen neuronas. Entonces, precisamente por eso es que se dice los malos pensamientos o tus buenos pensamientos atraen vibras. Bueno, son actitudes que también a través del corazón y después en respuesta con todo nuestro organismo, que si me sube la presión, que si se me baja, que si me dan nervios o estoy temblorosa, está mucho explicado por allí. Otra de las cuestiones también que encontramos es la curva de la espiritualidad, en donde sabemos que tenemos un principio, un desarrollo y que llegamos a una etapa máxima y después viene el decaimiento. Pero la explicación que me daban la gente de espirituales, me decía, es que mira, cuando tienes un desarrollo espiritual, la curva asciende, y esa curva asciende de tal manera que cuando viene ya una recaída, que ya viene pues el deterioro, los años ya difíciles, esa espiritualidad que está elevada jala y da un soporte para que no sea tan estrepitosa esa caída, nos sostiene. Y yo creo que hay gente que puede reportar esto, ¿no? También encontramos que se están desarrollando nuevas habilidades cognitivas a través del uso de la tecnología. Pero ahí sí, como nos lo reporta Vygotsky, ¿no? La división entre los instrumentos, las herramientas materiales y las simbólicas. En este sentido, creo que en muchas ocasiones nos quedamos con el uso de las tecnologías a nivel nada más material, sin que
esto implique un procesamiento de la información simbólica, o sea, es la aplicación, es el desarrollo del pensamiento. Y esto va haciendo que en lugar de ganar más habilidades, ganemos unas pero perdamos otras. Entonces yo creo que para mí esas serían las aportaciones que se pudieran dar desde la dimensión vivencial de lo que hemos estado encontrando. Hay muchas otras cosas también, pero que finalmente yo creo que la clave estaría dada en colaborar, percibir al otro y romper nuestros egoísmos. Buenas noches. Primero quisiera agradecer la exposición que nos han presentado. Realmente la información creo yo que es muy pertinente, relevante para todo nuestro contexto, sobre todo pensando que me parece muy importante lo que ustedes manejan como alumnos. Muchas veces el alumno lo entendemos como aquel o aquella persona joven de cierta edad que asiste a un recinto de educación. Pero realmente un alumno no es esa persona. Un alumno puede ser cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar. Y en ese sentido es a lo que yo quisiera un poco ahondar. Nos referimos a alumnos solamente a estas personas, pero realmente los profesores también son alumnos de sus propios alumnos, que muchas veces nos negamos, ¿no? Como esta parte de pensar, de instaurarnos en el mismo pensamiento lineal, donde el profesor es quien tiene la razón, y a partir de ahí, pues no salimos. Toda esta construcción social que nos remonta ya a siglos mucho más pasados, nos lleva a replantearnos una situación que yo creo que en muy pocas ocasiones se puede llegar a tocar, y este sería un muy buen espacio también para poder debatir. Ken Robinson menciona algo bien importante en un video y en un libro. En el video menciona que las escuelas matan la creatividad, y en su libro menciona que las escuelas pueden ser creativas. Parecen antagónicas las dos ideas, sin embargo, tienen mucho sentido cuando se estructura y se visualiza precisamente el trasfondo que nos plantea Robinson. Porque él lo que dice es que tenemos que volver a lo básico. Muchas veces nosotros mismos complejizamos el aprendizaje, y tan es así que luego nosotros teorizamos y ya no sabemos cómo definirlo, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es la educación? ¿Quiénes son los que realmente participan? Y no nos damos cuenta que el aprendizaje, la educación, los profesores, los alumnos están en todo momento, en todo lugar. Entonces creo yo que el volver a lo básico, como él lo menciona, podría ser un punto de partida bastante interesante para que nosotros comprendamos estas problemáticas que ustedes hablaron, ¿no? Los feminicidios, las acciones que estamos llevando a cabo ante los sismos, ante los desastres naturales. Si nosotros comprendemos nuestro contexto, vamos a empezar a plantear acciones, como ya lo decían precisamente, ¿no? O sea, plantear acciones que nos permitan entender, movilizar recursos y poder realmente resolver estas problemáticas de forma eficaz, donde todos y todas podamos converger, participar y coadyuvar en cada una de las soluciones. Entonces, bueno, eso yo quisiera como dejarlo para que podamos poder ahondar un poco más en ello, y pues les agradezco mucho la información dada. Muy bien, pues damos oportunidad a una pregunta más por los tiempos. Buenas tardes. En este afán de proponer, y cuando se habla de construir, yo soy profesora de educación media, entonces creo que tendríamos que retomar aspectos básicos, y precisamente como decía la maestra, esta red no puede nada más quedar acotada entre los que estamos aquí.
yo propongo de manera muy básica y una humilde propuesta, es que este espectro de manejo de información que ustedes nos han compartido, deberíamos de integrar lo que le llamaríamos seminarios ambulantes o el seminario itinerante, en donde en cada facultad, en cada entidad académica, enriquezcan y nos motiven. Realmente a veces estamos deseosos de ver otras cosas, deseosos de escuchar otras visiones, pero estas separaciones que se dan entre UNAM y nosotros las prepas, ¿no? Los SHs. Creo que ahí hay un muy buen ambiente, hay un terreno fértil en el cual ojalá se den a ustedes oportunidad y también en otras facultades, para que precisamente estas visiones se puedan actualizar y puedan ser rescatadas otras y no impuestas como lo de los sismos, ¿verdad? Donde hay 1000 necesidades, pero solamente un grupo determinado toma las decisiones y son los que imponen la manera o política que se va a seguir. Por otro lado, en esta afán de participar, cuando se habla de habilidades para la vida, las habilidades para la vida es un programa planteado por la ONU, en donde nos habla de que hay que enseñar a los chicos, en el nivel que me corresponde, a solucionar y a plantear soluciones ante situaciones eminentes que se le presenten, como decir sí o no ante situaciones que ellos tienen que decidir. Y esto a veces no lo hacemos. Los enseñamos a que sigan dependiendo de nosotros. Ejemplo, hace rato les pedía yo qué X tema van a desarrollar y querían saber desde qué tamaño tenía que ser la hoja que tendrían que presentar. La respuesta fue, a ver, si usted va a hacer una exposición, pues no va a presentar al frente de todos una hoja tamaño carta, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones tan simples como la que yo estoy mencionando, tendríamos que compartirlas para poder realmente hacer esta red de conocimientos y de nuevas visiones. Gracias. Bueno, muy bien, por el tiempo terminamos acá. Y esto queda grabado y es un material que retomaremos para ir profundizando más sobre este tema que es tan amplio y que creo que requiere, pues, discutirlo, presentarlo y estudiarlo todavía bastante más. Pero les agradezco mucho porque esto es una retroalimentación para todos y me gustó mucho eso de lo que mencionaste entre lo que es el estudiante y el profesor. Finalmente todos siempre estamos aprendiendo y somos estudiantes y profesores al mismo tiempo. Creo que eso también es algo que habría que romper en esta tradición que tenemos en la educación. Mira, es muy importante todo lo que comentamos y lo que tú dices, pero estamos en una sociedad muy jerarquizada y donde cuando tú quieres ser disruptivo y ese tipo de cuestiones te van marginando y te van aplicando lo que se llama la espiral del silencio, ¿no? Hasta que la voz abrumadora te borra y te das cuenta de que es difícil poder llegar realmente a hacer esas transformaciones. Por eso es muy importante también lo que aquí se comentaba, decir, bueno, más allá de la voluntad y todo eso, ¿cuáles son los mecanismos que realmente no permiten esa participación, esa situación de flexibilidad? Como por ejemplo la misma estructura de esta aula, ¿no? Pues ya es un esquema que te condiciona de entrada, en buena medida, ¿no? Para que sea un poquito mucho más ágil, más dinámico, de poder compartir experiencias. Y nada más, no me quiero quedar con la tentación de decirles, por ejemplo, también que tienen que ser uno muy cuidadoso. Por ejemplo, a mí me tocó en 2008 estar escuchando lo que era se iba a transformar el modelo de justicia penal de un modelo persecutorio a un acusatorio. Bueno, y desde ahí veíamos un poquito, anticipábamos las situaciones si no se llevaba a cabo como debía de ser, lo que iba a haber. Y hoy estamos viviendo las consecuencias, antes de que concluya el dichoso modelo, como verdaderamente, en lugar de que esto se haya transformado para un mayor beneficio, ahora vemos
cómo están soltando a la mayoría de los criminales, sí, porque simplemente les explotó. Entonces, ni chicha ni limonada, ni nuevo modelo, ni antiguo modelo, y nada más una bola de ineptitud y de corrupción, en la que vemos que, bueno, pues, ¿dónde están los expertos? ¿Dónde está? Y aparentemente todo se nos diluye, ¿no? Entonces sí, también hay que volver a lo básico, y hay cuestiones, simplemente también decía yo, que hagamos lo mejor que podamos en las circunstancias en las que estemos, respetando a cada una de las personas, escuchándolas, aprendiendo, ¿no? Porque eso que dices de situarse en distintos momentos y darse cuenta que uno no es el poseedor de la verdad de la vida ni nada, absolutamente, sino que también, ¿no?, es uno un individuo que también es parte de la misma situación del problema y de las soluciones. Entonces, lo que en realidad siempre vamos a tratar de hacer en cualquier momento es encontrar las maneras de coexistir de la mejor manera en sociedad, ¿sí? Y evitando las condiciones materiales que establezcan que unos estén por encima de otros, que esa es básicamente la educación como pedagogía de la libertad, como decía Freire. Y me encantó lo de los seminarios ambulantes. Para eso van a servir las nuevas tecnologías, ¿verdad? Como no se formaliza nada, todo. Pues muy bien. Pues bueno, con eso cerramos esta parte para continuar. Bueno, había un receso, creo, pero creo que eso pasó. Sí, que, ¿nos seguimos? Sí. No, damos 5 minutitos. 5 minutos de receso, Okay. para después continuar con la presentación del libro. Sí, bueno, agradecemos a los ponentes que participaron en la mesa redonda, Miradas hacia el futuro en la educación mediada por tecnología. Los despedimos con un aplauso. Y después de unos minutitos, si gustan estirarse tantito, continuamos con la presentación del libro Visiones sobre la mediación tecnológica, de la doctora Evelyn Azucena Elenés Díaz, de la COED.